Bueno, ha comenzado el juicio por el crimen de Nora Dalmazo a 15 años. Más de 300 personas, entre familiares, amigos de la víctima y del acusado, vecinos del barrio Villa Golf, policías y peritos, han sido citados para declarar en el marco del proceso. Este jurado popular va a comenzar a juzgar hoy a Marcelo Macarrón, acusado de ser el autor intelectual del crimen de su esposa Nora Dalmazo, asesinada en noviembre de 2006 en su casa de barrio Golf en la ciudad cordobesa de Río Cuarto. Vamos a hablar de este tema con el ex juez que ha tenido la amabilidad de venir hasta nuestros estudios, el doctor Oscar Testa. Doctor, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buenas tardes. Buenas tardes a la audiencia y gracias por invitarme. Bueno, hay que empezar a clarificar un juicio que ha llamado la atención a nivel nacional, ha llevado tantos años, con prescripciones también. ¿Cuál es la calificación que tiene el viudo, doctor? Bien, la calificación con la que llega y que precisamente ha generado en la mañana de hoy una seria denostación de parte del propio acusado es como instigador del crimen de su esposa, como instigador de un homicidio calificado por el vínculo, es decir, porque era su cónyuge, por precio, promesa remuneratoria, porque entiende de que, estando él en Punta del Este, contrató uno o más sicarios que fueron los encargados de dar muerte a Nora Dalmazo, y por alevosía, es decir, aprovechar el estado de indefensión que se encontraba la víctima al momento en que se consuma el homicidio. ¿El viudo es el único imputado? Es el único imputado. Deja abierta la posibilidad de continuar investigando respecto de lo que denomina otros adláteres y eventualmente los autores materiales del homicidio. ¿Cuál es la pena prevista? Únicamente, la única pena posible es la prisión perpetua. Es decir, acá no se puede hablar de otro tipo de pena para el supuesto de condena. Es o nada o perpetua. Hoy ingresó a tribunales y dijo que el fiscal Pizarro, su trabajo ha sido un mamarracho, así lo ha descrito. ¿Qué opina usted de esa declaración? Y yo creo que el acusado siempre va a tratar de destruir la acusación, de eso no cabe ninguna duda. Lo que sí, eventualmente, y hablando técnicamente de la situación, lo que se puede decir es de que es una acusación que no está fundada en pruebas directas, sino en prueba indiciaria. De ese cúmulo de indicios que extrae el doctor Pizarro de un expediente voluminosísimo, son más de 30 cuerpos, más para agregar, más cuadernillos de prueba, etcétera, concluyó de que el crimen había ocurrido en los términos en que están contenidos en la requisitoria fiscal, es decir, Macarrón se retira de la ciudad para quedar despegado del hecho, contrata a los sicarios que le dan muerte a Nora. Jamás se ha condenado en la justicia a alguien por un crimen por encargo sin antes haber detenido a aquel sicario, entre comillas lo digo, así denominado, que lo haya ejecutado. ¿Cuáles son las expectativas que hay respecto a este juicio? Bueno, yo diría de que la cuestión no es imprescindible la existencia de sicarios para llegar a una conclusión positiva respecto de la autoría del hecho. De hecho, hemos tenido condenados cuando no han aparecido los cadáveres, por ejemplo. Sí. Digamos que cuando las pruebas indiciarias son plurales, serias y concordantes, pueden llegar tranquilamente a una sentencia, a una certeza de autoría. Es decir, lo que no tienen esos indicios es que serán fibológicos, es decir, que analizados en conjunto pueden llegar a derivar en cualquier tipo o en más de una alternativa o posibilidad, en cuyo caso la certeza obviamente no se conseguiría y sería imposible tener una condena basada en esos indicios. Pero, digamos, no es imposible. Decíamos, tiempo que pasa, verdad que huye, ¿no? Es así, eso sin ninguna duda. Es decir, llevamos 16 años con esto, es una enormidad realmente. Y llama la atención la grieta que ha generado socialmente respecto a esta situación. Uno ve cuando expone la situación del caso, hay mucho descreimiento respecto a una necesidad real de justicia. ¿Por qué ha calado tan hondo en la sociedad este caso? Bueno, digamos que hay una
un doble enfoque se puede hacer de esto. Por un lado, hay un descrédito general en lo que es la administración de justicia y por lo tanto arrastra la totalidad de las causas que están sometidas al conocimiento de ella. Y por otro lado, los vaivenes que ha tenido esta causa puntualmente hacen de que el descreimiento social sea muy marcado. Tenemos que recordar a trazos gruesos que ha tenido varios imputados, empezando por los primeros, han tenido varios fiscales que han intervenido, que han manejado hipótesis diversas, que no han tenido por allí nada que ver unas con otras. Nunca se consiguió llegar a una posibilidad de acusación. Tenemos que ver que las requisitorias fiscales para elevar a juicio no hacen falta la certeza, sino que basta con una probabilidad seria, importante y capaz de poder ser sostenida en un juicio para poder elevarlo. Bueno, nunca se ha podido hacer hasta que el doctor Pizarro elaboró esta requisitoria y la elevó a juicio. Todo eso, evidentemente, lleva a que el descreimiento sea importante en la sociedad, incluso con más razón cuando estamos analizando una acusación fundada en indicios, es decir, que no tiene una prueba directa en el cual por allí la opinión pública se puede afirmar en su creencia de que realmente, en este caso, puede ser el autor o no serlo. Digamos que esa situación un tanto etérea de las pruebas hace de que la gente no tenga demasiada confianza en que con este juicio se vaya a llegar a desentrañar lo que realmente ocurrió ese 26 de noviembre. La querella se baja del caso y ahí empiezan elucubraciones, ¿por qué será? Bueno, ¿cuál es la crisis interna si es que hay familiarmente? ¿Por qué usted interpreta que la querella se baja? Esa es otra cuestión que también es analizable. La querella renuncia prácticamente con la fecha puesta ya del juicio. La querella lo representan la madre y el hermano de Nora. Sí. No había otros familiares, es decir, de eso tenemos que aclararlo también, que se hubieran constituido en querellantes particulares. Esta situación es una situación jurídica, la renuncia a la querella, pero también hay una situación fáctica que no se puede ignorar y es el hecho de que hace años que la querella no aporta absolutamente nada a la causa. Es decir, era una querella que estaba constituida dentro del expediente, pero las querellas realmente que importan son aquellas querellas activas que excitan al órgano jurisdiccional, que aportan pruebas, que requieren medidas, que buscan el esclarecimiento de manera activa y siempre con alguna hipótesis de cómo han ocurrido los hechos. Aquí en Río Cuarto hemos tenido un juicio que ha sido paradigmático en ese sentido y que estamos esperando que el Tribunal Superior lo resuelva de una vez por todas, porque ya hace 3 años que lo tienen en casación, que es el de Medina, por el homicidio de la señora Muñoz en la calle San Martín, en la cual el fiscal entendió que tenía la íntima convicción, pero las pruebas no le alcanzaban para acusar y pidió la absolución del acusado. La querella, que había sido una querella muy activa, pidió la condena y la obtuvo. Ese es el rol real que puede llegar a tener una querella en ese caso. En este caso concreto, si la parte, es decir, si la madre, que sabemos que tiene un problema de salud, que todavía no sabemos si va a poder declarar o no, y el hermano no tenían la voluntad de aportar absolutamente nada, el hecho de seguir constituido como querellantes particulares tampoco aportaba nada al esclarecimiento de la causa. Hay un dato muy interesante que me parece que es bastante aclaratorio, usted lo ha explicado en alguna oportunidad, que tiene que ver con el momento de los votos. Esto va a suceder de acá a 3-4 meses probablemente, y el rol de los jurados populares. Vamos a suponer un empate, ¿no? Sí. Son 8 los jurados populares. Son 8 los jurados populares, sí, exactamente. Más los jueces técnicos. Más los 2 jueces técnicos que votan excluyendo el presidente. Es decir, lo que van a votar son la doctora García y el doctor Esteve. Bien. Cada voto de cada jurado popular tiene validez por uno solo, no es bloque. No es bloque, eso es muy importante dejarlo en claro, porque por allí se confunde un poco la situación respecto de cuál es la incidencia real del jurado popular en el momento de definir
la existencia del hecho y la participación del acusado, que son los únicos dos elementos que el jurado popular determina. Esos 8 jurados, una vez que se termina el juicio, es decir, posterior a los alegatos, deliberan solos. Esta es una resolución que tomó el Tribunal Superior a través de una acordada del año 2017 y que realmente es muy importante en el sentido de que ese conocer el expediente y deliberar solos impide que tal vez por una cuestión, digamos, de respeto, de reconocimiento, de conocimientos y demás respecto de los jueces técnicos, alguno de ellos se deje llevar por la opinión del juez técnico y muchas veces terminan condicionados en ese sentido. Aquí los 8 deliberan y toman posición y cada uno defiende y sustenta su forma de analizar la prueba, de analizar lo que allí ha ocurrido, y una vez que los 8 lo tienen definido, recién allí se reúnen con los 2 jueces técnicos para elaborar el veredicto definitivo. Esto implica que el poder del jurado popular es enorme porque son 8 votos. Cada jurado popular tiene un voto y los jueces técnicos también tienen un voto igual que ellos. Por lo tanto, son esos 10 votos los que van a, de acuerdo a cómo se distribuyan, los que van a definir la situación. Y en caso de que se pueda dar eventualmente un empate en 5, lo va a definir el presidente del tribunal, es decir, el doctor Baudaña, que con el voto calificado determinará cómo han sido las cosas. Bien, ¿cómo sigue para cerrar, cómo sigue la semana? Se espera mañana la declaración del viudo, ¿no? Sí, mañana tendríamos la presentación del caso seguramente, que es una cuestión voluntaria, pero entiendo de que casi seguramente se va a hacer. ¿Qué significa la presentación del caso? Es una exposición que realiza el fiscal y otra que realiza la defensa, que no son alegatos, no hay que confundirlo con eso, claro, sino simplemente cada uno de ellos va a decir qué es lo que pretende obtener del juicio, explicándole al jurado popular de qué manera van a direccionar su actuación. Se entiende la Fiscalía tendiente a acreditar el hecho en los términos en que está planteada en la requisitoria fiscal y, por su parte, la defensa tratando, obviamente, de destruir la totalidad de los argumentos que apuntan a la acusación en contra del doctor Macarrón. Esto realmente puede llegar a ser sumamente interesante porque va a definir de alguna manera los lineamientos de acción de cada una de las dos partes y probablemente también mañana el acusado ha dicho que va a declarar. Es muy probable, la declaración del acusado es un derecho que él tiene para hacerlo en cualquier momento del juicio, es decir, no necesariamente lo tiene que hacer en el inicio. Allí se le va a pedir que declare o se remita a lo que ya ha dicho. Lo que ya ha dicho es de que él es inocente y se abstuvo de seguir declarando. Daría la impresión de que es su voluntad ampliar esa declaración y brindar detalles que terminen haciendo tambalear la acusación precisamente. Pero repito, lo puede hacer allí o lo puede hacer en cualquier otro momento del juicio, puede pedir la palabra y prestar declaración. Doctor, muchísimas gracias como siempre por el tiempo. No, al contrario, gracias a ustedes y a disposición para lo que necesiten. Muy amable. Hacemos pausa, ya venimos.